Pues muy buenos días. Vamos a informar sobre la compra de las acciones de la refinería Deer Park, que está ubicada en Houston, Texas, que es propiedad de Shell y que ya iniciamos el proceso de adquisición para que esta refinería forme parte de los bienes de nuestro país, que sea propiedad de México. Se va a informar y se invitó a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex. Nos acompaña la presidenta del Consejo, que es la ingeniero Rocío Nale. Está también la secretaria de Medio Ambiente, consejera de Pemex, María Luisa Albores, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, y nos acompañan los consejeros independientes, Laura Itzel Castillo Juárez. Petroleros del país, que es el resultado de la diferencia de las exportaciones e importaciones petroleras. Se pueden identificar 3 etapas en el comportamiento del saldo de la balanza de productos petroleros durante la última década, como se observa con toda claridad en las gráficas. La primera etapa, ustedes lo pueden ver en el lado izquierdo de la gráfica, va del año 2010 al 2014. Durante ese periodo, el saldo de la balanza todavía era positivo, aunque con una tendencia decreciente. Durante 2011, las exportaciones alcanzaron un nivel de 63,000 millones de dólares, generando un superávit histórico en la balanza comercial petrolera del país de 15,000 millones de dólares. En el 2014, año del arranque de la reforma energética, se registró por última vez un superávit. La segunda etapa, que va del 2015 a 2018, se caracteriza por los saldos negativos crecientes, siendo el año 2018 el de mayor déficit de la balanza comercial petrolera, con 23,000 millones de dólares como consecuencia de la reforma energética. Ahora bien, la tercera etapa se ubica a partir del inicio del rescate de la soberanía energética liderada por el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. En esta tercera etapa se observa un marcado cambio de tendencia. Si bien el saldo de la balanza comercial petrolera sigue siendo negativo, comienza una disminución paulatina del déficit comercial y para el cierre del año 2020 este déficit se reduce a 13,600 millones de dólares, cifra inferior a los 23,000 millones observados durante el último. Tuvo su origen en agosto del año 2020, el año pasado, a partir del anuncio que hizo Shell Oil Company de su intención de vender el 50% de sus refinerías, excepto aquellas que le significaban un valor estratégico. Deer Park es el caso. Con tales antecedentes, se le informó al presidente de la República de esta coyuntura, solicitando su autorización para entablar pláticas al respecto. La respuesta del señor presidente fue afirmativa, pero condicionada a que la refinería a adquirir fuese justamente Deer Park, una de las que no estaba Shell interesados en vender. El siguiente paso fue elaborar un modelo de evaluación que nos ayudara a formular una propuesta de compra. Este modelo se concluyó en octubre del 2020 y se presentó a la consideración del presidente a fin de contar con su autorización y poder contactar ya de manera formal a la compañía Shell para oficializar nuestra oferta. Así comenzaron las negociaciones hasta lograr un acuerdo con términos de mutuo interés tanto para Pemex como para Shell. Durante todo el proceso de análisis y negociación se contó con el acompañamiento de la institución financiera internacional Barclays, que fungió como asesor técnico y financiero. Esta institución es reconocida internacionalmente porque cuenta con un área especializada y con experiencia en operaciones de compra y venta de activos en el sector energía. A partir de esa fecha, se llevaron a cabo múltiples reuniones de trabajo a lo largo de 7 meses de negociaciones. Este arduo proceso fue llevado a cabo de manera profesional, confidencial, tanto por funcionarios de Petróleos Mexicanos
como por el equipo de asesores de Barclays y el despacho de abogados Whiston & Strong, que se sumó en esta etapa. Y finalmente decir que en contraste con las administraciones anteriores, que cerraron una refinería y que privatizaron plantas productivas dentro de las propias refinerías mexicanas, ahora se aumentará de inmediato producción de gasolinas y diésel ultrabajo azufre para México mediante una inversión de $596 millones. Esta es solo una breve relatoría de lo que han sido innumerables reuniones de trabajo a lo largo de estos meses, y nos da muchísimo gusto poder informarle al pueblo de México lo que consideramos una buena nueva. Aprovecho para agradecer a nombre de Petróleos Mexicanos al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por su apoyo incondicional, en el entendido de que sin su voluntad política y su directriz, esta operación no habría sido posible. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. La autosuficiencia en combustibles es una de las más altas aspiraciones nacionales en el marco de la histórica transformación que vivimos en México. A nombre de mis compañeros consejeros independientes José Eduardo Beltrán, Rafael Espino, Humberto Mayans y Juan José Paullada, le expreso que hemos tenido la oportunidad de conocer el caso de negocio de forma detallada y analítica que justifica la compra del 50.005% de las acciones pertenecientes a Shell de la refinería Deer Park ubicada en Texas, Estados Unidos. Consideramos que se trata de una excelente iniciativa respaldada por los grupos técnicos expertos de Pemex, que incrementa de forma inmediata y sobre todo a muy bajo costo el procesamiento del crudo y la producción de petrolíferos. Tal es la razón por la cual votamos por unanimidad a favor en el Consejo de Administración de Pemex el pasado martes 24 de mayo. Sin duda, esta decisión estratégica agrega valor a Petróleos Mexicanos en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Energía 2019-2024, así como el Plan de Negocios de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias 2021-2025, y tiene la finalidad de cumplir con el mandato del artículo 4 de la Ley de Petróleos Mexicanos, generar valor económico y rentabilidad. Si bien la extracción y venta de crudo aporta a la hacienda pública enormes recursos para el desarrollo del país, la refinación del petróleo es uno de los segmentos de la cadena productiva que mayores ganancias genera a la industria petrolera. No obstante, la refinación fue el segmento de negocio más descuidado en el periodo neoliberal. Entre 2001 y 2018, las importaciones de gasolinas se multiplicaron 11 veces y las de diésel 56 veces. A partir de 2019, con su administración, señor presidente, esta tendencia empezó a revertirse gracias a la política de fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación, constituido hasta ahora por 6 refinerías, a las que se sumarán en el corto plazo la de Dos Bocas y la de Deer Park, incrementando así la capacidad de refinación en aproximadamente 700,000 barriles diarios. Es importante reconocer que hay un proceso de transición energética a nivel mundial. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones de la OPEP, la demanda global de petróleo seguirá creciendo de forma continua hasta el año 2045, por lo que este continuará siendo un insumo fundamental para las próximas décadas. En México, se estima que en los próximos 15 años la demanda de petrolíferos ronde en 1.548.000 barriles diarios, de acuerdo con datos de la CENER, de los cuales las gasolinas y el diésel serán los combustibles de mayor demanda al representar el 90% del total. México debe conducir su política de transición energética de manera ordenada y racional, en función de los recursos renovables y no renovables que posee, principalmente el petróleo. Es por ello, señor presidente, que lo felicitamos por tan patriótica decisión. Asimismo, reconocemos al director general Octavio Romero por su profesionalismo y calidad ética mostrada en los trabajos y negociaciones llevados a cabo
para poder concretar esta importante inversión. Tenemos la plena confianza de que bajo su liderazgo, señor presidente, avanzamos en uno de los ejes centrales de la política energética, como lo es el rescate de la soberanía de nuestra nación. Sin duda, los consejeros independientes hemos apoyado y seguiremos apoyando ese gran esfuerzo. Muchas felicidades. Sí, los dos. Sobre el tema, también. Gracias, buenos días, Ana Pablo del Grupo Fórmula. Presidente, preguntarle, usted decía apenas el 6 de mayo que esta refinería, desde que se adquirieron las acciones, pues no había tenido beneficios para México, que eran muy pocos. ¿Cómo fue que decidió la compra de estas acciones? Si era desventajoso el contrato que se tenía. Y preguntarle, bueno, si quiere, esa le preguntó sobre el tema. Bueno, miren, durante todo el periodo neoliberal, 40 años, no se construyó en México una nueva refinería, porque se apostó a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas y otros combustibles. La política que se seguía se puede ejemplificar con el símil de que vendíamos naranja y comprábamos jugo de naranja. Vendíamos materia prima, petróleo crudo, y comprábamos gasolinas. Un absurdo por completo. Esto no sucedía antes. Hasta los años 80, nosotros producíamos en México todas las gasolinas. Incluso no se vendía petróleo crudo. En ese tiempo, en vez de construir cuando menos una refinería, decidieron adquirir el 49.9% de esta refinería durante el gobierno de Salinas de Gortari. Incluso se trabajó hasta en el anteproyecto para construir una refinería en México. Todavía vive y lo mando a saludar al ingeniero Ocampo, que estuvo trabajando en ese propósito. Se decide comprar las acciones de esta refinería, pero subrayo, 49.9, y a Shell le corresponde el 50.1, de modo que desde que se compra la refinería, Pemex era una empresa inversionista importante, pero no tenía el control de la refinería. Siempre la refinería estaba manejada por Shell. Y esto llevó durante algún tiempo a que las utilidades se reinvirtieran en la propia refinería. No había utilidad, a eso me refería la vez pasada. Ahora decidimos adquirir las acciones de Shell. Se compraron y ya tenemos nosotros el control, la propiedad de la refinería, o está en proceso de que esto pueda concluirse una vez que se tengan los permisos, pero ya se firmaron todos los documentos, se cerró la operación. Es importante que se sepa que nos convertimos en el país petrolero del mundo que más compra gasolinas y otros petrolíferos al extranjero. Entonces, ahora se está llevando a cabo un cambio, dirían los tecnócratas, un cambio de paradigma o un nuevo plan de negocios. Ya no vamos en el futuro a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas. Vamos a producir
en México, Pemex va a tener la capacidad para producir los combustibles que se requieren en el país, con el propósito de que tengamos autosuficiencia, que no haya dependencia en estos combustibles y que también podamos garantizar que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel y de otros derivados del petróleo, porque ese es el compromiso que tenemos. En términos también generales, es importante que todos estemos informados, aun cuando hemos descubierto nuevos yacimientos, grandes yacimientos de petróleo, 3 grandes yacimientos, tenemos petróleo, materia prima suficiente, no vamos a extraer más allá de lo que necesitamos para nuestro mercado interno, porque se trata, como aquí se ha dicho, de un recurso no renovable que tenemos que cuidar y además tenemos que dejar de herencia a las nuevas generaciones. Entonces, tenemos para extraer más de 3 millones de barriles diarios, pero hemos decidido no producir más de 2 millones de barriles diarios. Esto va a significar que vamos a dejar más reservas probadas que las que encontramos, porque se ha invertido en exploración que no se hacía. Además, por la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal, toda la inversión se destinaba a el norte y a las aguas profundas, cuando es de dominio público que el petróleo está en tierra y en las aguas someras. Durante los 10 años anteriores a la llegada de nuestro gobierno, la mitad de la inversión en Pemex se orientó al centro, al norte y a las aguas profundas. Por ejemplo, a Chicontepec, o a comprar plataformas, llevar a cabo contratos para supuestamente extraer petróleo de aguas profundas. Acuérdense de aquella campaña publicitaria del Tesoro que teníamos en el fondo del mar y que había que ir por él. Pues todo eso significó jugosos negocios para las compañías particulares dedicadas a la exploración y a la perforación, pero muy mal negocio para Pemex y para la nación. Entonces, desde que llegamos, el presupuesto lo estamos orientando a el sureste, donde está el petróleo, y a las aguas someras. Por eso se descubrieron estos 3 grandes yacimientos. De modo que tenemos la materia prima. Una función en esta nueva etapa es extraer el petróleo, explorar y producir petróleo. Esa es una actividad fundamental de Pemex. La segunda actividad, que estaba completamente abandonada, era la refinación. Dejaron las refinerías en el más completo abandono, pero no solo eso, ya habían iniciado a vender plantas al interior de los complejos de refinación. Fuimos llegando a parar la venta de plantas al interior de las refinerías y comenzamos a rehabilitarlas. Llevamos invertidos alrededor de 18,000 millones de pesos en la rehabilitación de las 6 refinerías. Decidimos también reiniciar la construcción de una planta coquizadora en Tula, que se quedó interrumpida, parada. Algunos se deben de acordar de que trasladaban los grandes tanques que llegaron del extranjero por el puerto de Tuxpan hacia Tula en trailers, y tenían que quitar hasta los puentes peatonales y paraban el tráfico. Bueno, todo ese equipo quedó ahí porque se vino el escándalo de Odebrecht, que estaba participando en ese contrato. Entonces tomamos la decisión de reiniciar esa obra, porque ya se habían destinado 1.500 millones de dólares y no íbamos a dejar que se convirtieran en chatarra todos esos equipos. Entonces vamos a invertir 2.500 millones de dólares
más, pero vamos a tener capacidad para incrementar la producción de gasolinas y de diésel en Tula en alrededor de 70,000 barriles. Adicionalmente, se decidió la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, que para el año próximo va a tener ya capacidad para producir 340,000 barriles de crudo. Pero nos faltaba para la autosuficiencia, nos faltaba una planta de 200,000 barriles. Teníamos dos opciones: una, reiniciar un tren de refinación en Cangrejera para procesar 100,000 barriles, o adquirir Deer Park. ¿No convenía esperar al 2023 para la renegociación del contrato en el caso de la refinería de Texas? Decía el director de Pemex que en el 2023 se vencía un contrato. No sé si ese contrato era solo para el suministro de combustible. Nada más. La propiedad continuaba. Entonces, lo que aquí comentó el director de Pemex, si él decidió vender la mitad de sus refinerías, no incluía Deer Park, entonces le ofrecimos comprar sus acciones en Deer Park. Se llevó a cabo toda la operación en sigilo, porque así se hacen estas operaciones. Si no, se hubiese roto la negociación. Pero además, imagínense, si lo hacemos público desde el principio, nuestros adversarios, los conservadores, que no les gusta nada, pues nos hubiesen bombardeado, ¿no? Y no hubiésemos logrado llevar a cabo esta operación, que es fundamental porque nos da la capacidad para procesar 340,000 barriles. Entonces, ahora sí ya, de ese 60% que estamos importando de gasolinas, estamos decididos a que para el 23 dejemos ya de comprar las gasolinas. Y esto, repito, nos va a significar autosuficiencia, es seguridad nacional, porque no somos dependientes, y algo muy importante, que no aumenten los precios de los combustibles, no solo para ayudar a que no se afecte la economía familiar, porque el aumento de la gasolina afecta a la economía en general, o sea, de manera directa al momento del desembolso, que hay que pagar más por la compra de la gasolina, pero también significa inflación. Aumentan los costos de la gasolina y hay inflación. Un secretario de Hacienda reciente, de la pasada administración, llegó a decir de que no importaba que aumentara la gasolina. Les aseguro que no estoy inventando nada. Que no importaba porque la mayoría de la gente no tenía carros, vehículos, automóviles, y que no le afectaba. Secretario de Hacienda, de estos más afamados tecnócratas, que la verdad fueron los que llevaron al país a la grave crisis económica, a la crisis de México, por esa concepción. Una falta de sensibilidad completa, o sea, porque esto no es un asunto solo técnico, pues es de juicio práctico, es de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, luego viene una tercera etapa, es extraer el petróleo, procesarlo para producir los combustibles, y la tercera etapa es la distribución, la venta de los combustibles en México. Que Pemex tenga la rectoría para evitar contrabando, para evitar el huachicol y para tener control de precio. Que no estemos dando subsidio y que ese subsidio que se da para que no aumente la gasolina no se le transfiera al consumidor, sino se quede en el intermediario. Entonces, para eso requerimos también que Pemex tenga más participación en el mercado.
Esto nos va a llevar a aplicar la nueva ley de hidrocarburos, que está siendo muy combatida, porque no quieren que Pemex se consolide. El propósito de los neoliberales corruptos era destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Era abrir completamente el mercado a particulares y sobre todo a las empresas extranjeras. Entonces nosotros, sin incumplir compromisos, se mantienen contratos, por ejemplo, para explorar las llamadas rondas que llevaron a cabo para entregar parte del territorio a particulares, con el engaño de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que íbamos a producir mucho petróleo. Lo cierto es que no ha llegado la inversión a raudales, y de los 107 contratos que se entregaron, pues están en activo cuando mucho 10. Ya podríamos suspender esos contratos. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Aún no cumpliendo, porque no invirtieron. Utilizaron los contratos con propósitos especulativos, pero no vamos a llevar a cabo ninguna acción porque no se necesita. Afortunadamente, como le quedó a la nación el 80% del potencial petrolero, no les dio tiempo de entregar todo, porque el pueblo de México decidió que se llevara a cabo un cambio. Entonces, con el 80% que tenemos, podemos garantizar el suministro de los combustibles que requiere México para su desarrollo. ¿Qué sigue con la ley de hidrocarburos que mencionaba, presidente? Porque se publica en el diario oficial que están suspendidos en los efectos por los amparos, entiendo que se han entregado. Sí. ¿Qué sigue ahora? Pues es seguro que va a llegar todo esto a la Suprema Corte de Justicia y es la última instancia para que se declare o no la inconstitucionalidad de la ley. Y yo espero que en la Corte se resuelva. Con los jueces está más complicado, aun cuando ya hay jueces que están rechazando todas estas solicitudes de amparo, todos estos recursos por improcedentes. Pero en el periodo neoliberal se crearon todos los mecanismos para proteger a las empresas particulares y en particular para proteger a las empresas extranjeras. Se creó un andamiaje para proteger a los inversionistas extranjeros. Protegerlos aún cuando se trata de contratos leoninos, aún cuando se trata de robos, de atracos, cuando se afecta a la mayoría de los mexicanos. En el caso de la luz, lo que hemos estado diciendo, ¿cómo es posible que una corporación económica, financiera, pague menos luz, sus tarifas de luz estén más bajas que lo que paga un hogar de una familia? ¿Cómo es eso? Entonces, crearon, por ejemplo, ese Instituto de la Competencia, sí, para considerar que Pemex y la Comisión Federal eran monopolios y que debían de tener la misma situación legal, el mismo trato, en el caso del petróleo, que una empresa petrolera extranjera, o que en el caso de la industria eléctrica, el mismo caso que Iberdrola de España. Pero ni siquiera en igualdad de circunstancias. Rebajaron a Pemex, rebajaron a la Comisión Federal de Electricidad. Esto que hizo un ministro de la Corte por la sobrecarga, porque estas empresas particulares se cuelgan de las líneas de distribución de energía de la Comisión Federal de Electricidad, son diablitos, y hablaba yo de diablotes, porque no es el diablito, tienes colgarse a las líneas de alta tensión. Entonces, ¿qué es un riesgo? Porque pueden ocasionar apagones si no hay control. Se planteó de que era un asunto de seguridad nacional que teníamos que cuidarlo. Pues un ministro en la Corte, conservador,
resolvió que no. Lo dije la vez pasada y lo voy a seguir diciendo porque a lo mejor él ni sabe el riesgo que significa el que no exista un control en la operación de las redes de energía eléctrica. Entonces, todo es defender a particulares, defender empresas. El Poder Judicial debe de tener como propósito defender a los mexicanos, defender a los ciudadanos mexicanos, defender al pueblo y defender a la nación. Entonces se convirtió en un poder para defender a grupos de intereses creados. Pero ese es otro asunto. Gracias, presidente. Finalmente, preguntarle sobre el tema de violencia política. Por un lado, en el caso de Abel Murrieta, si usted tiene ya confirmación de que hay detenidos, se dice que hay 10 detenidos en el caso de este asesinato, entre ellos el autor intelectual. Ayer hubo otro homicidio de otra candidata. Preguntarle qué se va a hacer en este asunto de la violencia política. Pues es muy lamentable lo de ayer también, de esta candidata que fue asesinada. Nuestro pésame a sus familiares. Es una situación lamentable porque se da en medio del proceso electoral, estamos en vísperas de las elecciones, y sí, es gente que quiere generar inestabilidad, sin duda es delincuencia organizada. Esto se da en Guanajuato, donde hay mucha confrontación, lamentablemente, entre grupos. Y nosotros pues vamos a seguir brindando protección. Estamos trabajando con los gobiernos de los estados, porque también debe saberse pues que estos delitos lamentables corresponden atenderlos a las autoridades de los estados, son de fuero común. Eso debe de tomarse en cuenta. Desde luego nosotros ayudamos en todo. La Guardia Nacional está brindando protección a candidatos que lo solicitan, pero tiene que ser una labor conjunta y se está haciendo así. En este caso es el gobierno de Guanajuato el que lleva a cabo la investigación para que se castigue a los responsables. Y vamos a seguir protegiendo a candidatos y decirle al pueblo que no debemos de atemorizarnos, tenemos que participar y salir a votar. Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe, y cuando hay abstención dominan los de la mafia las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada, como se le llama, o de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, lo mejor es votar, que nadie se quede sin participar. ¿Tiene algún reporte de algunos lugares donde no se vayan a poder instalar las casillas? ¿Se le ha pedido ayuda al gobierno federal? No sé, Aguililla. No, hay un informe que dio el INE ayer de algunos municipios, pero tienen que ver más, de acuerdo a este informe, con municipios que no quieren que se lleven a cabo las elecciones porque tienen ellos procesos de elección mediante usos y costumbres, democracias comunitarias. Eso está permitido. Entonces, en esos casos es donde no va a haber elección. Por ejemplo, en municipios de la Costa Chica de Guerrero, San Luis Acatlán, la tierra de Genaro Vázquez. Sí, solo en el caso de la elección municipal. En elección federal y estatal, sí, se van a instalar las casillas. Sí, San Luis Acatlán, sí. Y hay otros, pero no tengo en mente.
entrado al Gabinete de Seguridad? Pues hay información ya, pero la investigación sí, la lleva el Estado. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Si me permite una pregunta en primer término para la secretaria Rocío Nale, que es la presidenta del Consejo de Administración, en el sentido de que ayer en el Senado varios integrantes de la fracción del PAN señalaron que no tenía sentido comprar la refinería porque tiene pérdidas millonarias. Concretamente dijeron que en el 2019 fueron por 1.438 millones de dólares y en el 20 por 4.056 millones de dólares. Ahorita el director señaló que había utilidades. La pregunta es si nos pudiera precisar el detalle, si hubo pérdidas o no fiscales, cuándo o cómo se va a pagar, porque pues Pemex atraviesa, todo el mundo sabe, por una situación difícil, y cuándo se recuperaría la inversión. Bueno, yo les comento que la economía está muy bien en el país, nos estamos recuperando, le falló el pronóstico a nuestros adversarios, pensaban de que nos iba a ir mal, parece mentira, es increíble de que apuesten, se enojen porque está llegando inversión extranjera a México. Nuestros adversarios están enojados, hablan de que estamos inventando los datos. No, la economía de México está creciendo. Nos funcionó la fórmula que aplicamos para enfrentar la crisis que se produjo con la pandemia y el modelo de México, pues es reconocido mundialmente, porque no nos endeudamos, porque se optó por rescatar a los de abajo, muy contrario a lo que se hacía antes, no hubo FOBAPROA, no aumentaron los impuestos, no hubo gasolinazos, no se cayó tanto la economía y además decían que iba a ser como una L, que se caía la economía y se iba a mantener abajo durante mucho tiempo. Y no, fue una V y ya estamos emergiendo. Entonces tenemos finanzas públicas sanas, por eso se pudo hacer esta compra. Acerca de si es buena compra o mala compra, sobre la utilidad, ya se dijo aquí, de que no quería Shell vender esta planta. Pero ¿hay utilidades o pérdidas en la empresa? Es lo que no me queda claro. No hay pérdida. ¿Hay qué? No hay pérdidas. No existen pérdidas. Es que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Había pérdidas cuando imperaba la corrupción. ¿Cómo no va a haber pérdida si se hace un acuerdo con Calderón para venderle gas a Odebrecht al 25% de su costo en el mercado? Que Pemex subsidiara a Odebrecht, pues ¿cómo no va a haber pérdida? Sí, yo me refería a la planta, a esta planta. A esa planta no, ha tenido pérdida, ha habido ganancias, lo que han hecho es reinvertir las utilidades, pero a ver si Octavio lo explica. Sí, la planta de la refinería de Deer Park ha venido teniendo utilidades a lo largo de todos los años, excepción del año pasado, que fue el COVID ahí fuera de la farmacéutica y de las tiendas de alimentos. Yo creo que muy pocas en el mundo tuvieron ganancias. Entonces, el año pasado no hubo ganancias en esta empresa, pero a lo largo de todos los demás años ha tenido una actividad constante, un buen desempeño y utilidades. El tema es que ¿Cuánto antes… es la deuda que tiene esta empresa? ¿Perdón? ¿Cuánto es la deuda que tiene esta empresa? La deuda asciende alrededor de 980 millones de dólares. ¿Y cómo se va a pagar de México a ellos? ¿Con el Nosotros crédito? pedimos la autorización al señor presidente y yo le daría al presidente la respuesta. Es que es muy interesante tu pregunta, es muy interesante, porque tenemos una reserva de recursos. ¿Cuánto? Teníamos 47,000 millones de pesos de reserva, 30,000 que están en manobra y 17,000 que se conservaron para lo que era el Fonden, para riesgos, para tener recursos en el caso de que se requiriera.
De eso ya se han comprometido alrededor de 10,000 millones por el apoyo que se está dando a Tabasco, a Chiapas, a Veracruz por las inundaciones. Pero los 30,000 de Banobras están ahí. Pasan a Pemex. Sí, se van a entregar a Pemex. Con ese dinero se compra la refinería y se inicia la construcción de la coquizadora de Tula. Haciendo las cuentas bien. Son 600 millones de dólares aquí. Y tenemos en Banobras 30,000. Esto en pesos significan 12,000 millones. Nos quedan bueno, estos son 12, ¿no? Sí, pero ahora está menos, está menos de 20, pero en general 12. ¿Y en cuántos años se recuperaría la inversión, señor presidente? En 2 o 3 años la inversión. Pero eso ya está hecho, el análisis financiero específico para esto, ¿no? Es un buen negocio para el país. Pero es importante decirles que tenemos recursos. Tenemos, aquí van a ser cerca de 12,000 millones. Nos quedan, ¿de qué? 18. No, perdón. Nos quedan 18. Y la coquizadora sí son 2,500 millones de dólares. Ahí estamos hablando de alrededor de 50,000 millones. ¿Y no van a salir, no van a salir al mercado? Pero son 3 años la coquizadora. Son 3 años. Entonces tenemos 18 para empezar ya, porque si no también no terminamos en el 23. Muy bien, señor presidente. En otro tema, ayer el exgobernador. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los invitados. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta sería, ¿qué otros productos está produciendo la refinería de Deer Park, aparte de la turbocina, las gasolinas, el diésel? Porque no solo somos no somos autosuficientes en estos combustibles, sino hay otros elementos químicos. Usted acaba de hablar del etano, que por contrato hay que dárselo a etileno 21 para el contrato ese famoso que tanto ha afectado a la petrolera. Esa sería mi primera pregunta. Sí, mire, nosotros desde el principio fuimos muy claros de que teníamos que priorizar, teníamos que definir qué podíamos hacer en nuestro periodo, con la idea de que el que mucho abarca poco aprieta y de que era mejor poco pero bien, poco pero mejor. Entonces, hay muchos problemas nacionales, graves y grandes problemas nacionales. Entonces, empezamos por definir que el principal problema era la corrupción. Esto es interesante, porque pues hay un problema educativo, hay un problema de salud, hay problemas en el campo, hay problemas de desempleo, hay problemas de bajos salarios, muchísimos problemas. Pobreza, desde luego, violencia. Entonces, a ver, ¿cuál es la causa principal de la desigualdad económica y social en México? Y llegamos a la conclusión, y eso lo comparto, que el principal problema, lo que impide a México salir adelante, lo que echa por la borda todo, es la corrupción. Entonces, por eso dijimos, la corrupción, Andrés Manuel. Así como una vez Clinton dijo, la economía, tonto, ahora es la corrupción. Y si me dicen que lo diga en pocas palabras, ¿cuál es el plan del gobierno? El plan del gobierno, todos los tomos, el tratado, el plan del gobierno, pero que lo diga en muy pocas palabras, aún sin hablar de corrido, porque yo hablo despacio, y que lo diga en el tiempo que tardo parado en un solo pie. ¿Cuál es el plan del gobierno? Acabar con la corrupción. Bueno, esa fórmula ha resultado exitosa, porque
desde luego que sabíamos que imperaba la corrupción, como todos los mexicanos. Pero lo que encontramos cuando llegamos al gobierno no lo imaginábamos. Es una corrupción sin precedente. Entonces, al momento que enfrentamos esa corrupción, pues tenemos reservas. ¿De dónde va a salir el dinero para comprar la refinería? Pues tenemos reserva, no necesitamos crédito, no es deuda, porque se iba mucho dinero por el caño de la corrupción. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo. Acerca de tu pregunta, es lo mismo. A ver, dicen los asiáticos, un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Pemex es mucho lo que atiende: exploración, perforación de pozos, ductos, distribución de hidrocarburos, refinación, petroquímica. Es una gran empresa. A partir de la expropiación petrolera se consolidó Pemex hasta que llegaron los neoliberales a destruir todo. Pemex tenía, antes del periodo neoliberal, una industria petroquímica ejemplar, de las mejores del mundo. Así como teníamos el Instituto Mexicano del Petróleo como un ejemplo de desarrollo tecnológico, teníamos toda la industria petroquímica. Llegaron los neoliberales y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con todo. Da tristeza ir a la cangrejera, ir a las plantas petroquímicas, que quedaron en más completo abandono. Entonces, teníamos que optar. Decir, a ver, ¿nos metemos a rescatar la petroquímica? No vamos a lograrlo. Vamos a dejar las bases, pero no vamos a poder, porque se esmeraron en destruir la industria petroquímica. Si la refinería se salvó de milagros, y les comentaba yo que ya habían empezado a vender las plantas. Esta refinería que compramos, a ver, ¿por qué no pones la gráfica de su capacidad operativa? $80% en promedio. Las refinerías nuestras, las 6, nos las dejaron en una capacidad de producción de ¿cuánto, Rocío? De su capacidad operativa. 32%. Yo no sé cómo es que hay gente que quiere que regrese ese desastre, esa corrupción. Solo que fuésemos masoquistas. Bueno, pero esto se repite en todas las refinerías de Estados Unidos. De su capacidad productiva tienen el 80%. Nosotros recibimos las refinerías en el 35%. Ahí vamos, poco a poco, invirtiendo, cambiando las plantas, modernizándolas para levantar su capacidad productiva. Queremos llegar a procesar en el 2023 1.200.000 barriles diarios. Ahorita estamos procesando 900. Pero vamos a llegar a 1.200.000. Bueno, no podemos más que extraer el petróleo sin agotar yacimientos. O sea, es explorar y producir crudo. Eso está garantizado. Es extraer petróleo, procesarlo para ser autosuficientes en gasolina, en diésel, en otros petrolíferos, no en todos los productos petroquímicos. No podríamos. Por ejemplo, lo del etano que se está planteando, no podríamos. Eso va a corresponder
a los que van a seguir en el gobierno, a continuar en el gobierno, a los que van a llegar a gobernar México, tienen que seguir con esta política, pero nosotros ya no vamos a alcanzar, ni tenemos el tiempo, ni tenemos los recursos. Entonces es extraer petróleo, refinarlo y venderlo a precios justos en el mercado interno. Ese es nuestro plan, básicamente. Una segunda pregunta, señor presidente, si me lo permite. ¿Habrá una investigación sobre PMI Holding que estaba, su domicilio fiscal era en los Países Bajos, y ellos los que manejaban la relación con Deer Park, pero esta empresa, pues aparte de que estaba en los Países Bajos, que es casi considerado como un paraíso fiscal, no reportaban a Hacienda lo que hacía esta empresa que manejaba lo de Deer Park, las utilidades que tenía, que sí las tenía la refinería, y pues no sé si el SAT pudiera investigar esto, porque como nos dijo la vez pasada que vino el director de Pemex, nos dijo ya no funciona así, ahora ya está domiciliado en México, pasa por la tesorería de Pemex, todos estos actos de negociación que se hicieron. Entonces yo creo que sí tenía utilidades la refinería, pero no se la repartían a México, y esto de PMI hay sospechas de que se invertía en paraísos fiscales, en Andorra. Entonces yo preguntaría, ¿habrá una investigación de PMI, cómo funcionaba antes? Esa sería mi segunda pregunta. Pues hace como año y medio di una instrucción de que se renovara todo el personal directivo de Pemex Internacional, que llevaba muchísimos años ahí, desde los tiempos de Salinas. Y hubo una renovación. Sí, y yo creo que Octavio podría explicarles cómo está ahora. Sí, en efecto, el presidente de la República nos instruyó desde hace año y medio, quizá un poquito más, una reestructuración a fondo en PMI Comercio Internacional, y así se hizo. Prácticamente hubo una renovación de todos los cuadros, y efectivamente, como usted señalaba, ahora las cosas son totalmente distintas. Todo está centralizado, domiciliado en México, todo se reporta a la tesorería, las filiales de PMI entregan sus dividendos a Pemex puntualmente. Hay un cambio total y absolutamente en relación a lo anterior. Y con relación a lo que señalaba de las denuncias o demandas, pues las operaciones que se hicieron a la luz de administraciones pasadas con PMI, están las denuncias en curso, presidente, tal como usted también nos instruyó. Entonces eso va en camino, ¿no? Una tercera pregunta ya nada más para concluir. Ha trascendido que Pemex, para refinanciar su deuda, Pemex tenga mejores calificaciones por las calificadoras. Es un cambio también de política. Miren, así como los tecnócratas corruptos decidieron darle el mismo trato a una petrolera extranjera que a Pemex, o a Iberdrola que a la Comisión Federal de Electricidad, así también se abandonó a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex desde Hacienda. También al interior del gobierno, Hacienda veía a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas ajenas al gobierno, como empresas particulares. Y durante muchos años se dedicaron en Hacienda a ordeñar a Pemex. Hubo un gran operativo de huachicol desde Hacienda. Le quitaban todo, todo. No hay que olvidar de que hubieron años en que el presupuesto nacional se integraba con lo que se obtenía por la venta de petróleo al extranjero. Hasta el 40% del presupuesto nacional provenía del petróleo. 40% del presupuesto nacional. Así durante varios años. Todos se lo quitaron. Eso ya cambió.
Ahora, año con año, se le están reduciendo los impuestos a Pemex, porque Arturo Herrera, secretario de Hacienda, tiene esa misma convicción de la presidencia de apoyar a Pemex. Y se apoya a Pemex quitándole carga fiscal y se apoya a la Comisión Federal de Electricidad. Porque no son empresas particulares, ajenas al gobierno. Son empresas del gobierno de la República, son empresas del pueblo de México. Siempre lo hemos dicho. Entonces, no podemos desatender a estas dos empresas que son estratégicas, fundamentales. Esto es un cambio. Para los tecnócratas no era así. Entonces les estoy comentando de cómo crear un andamiaje administrativo para ningunear a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Hasta en el Poder Judicial crearon juzgados especiales. Es increíble que ahora que presentamos las iniciativas para fortalecer a la Comisión Federal y a Pemex, el Instituto de la Competencia, que lo estamos financiando con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, en vez de defender a Pemex y a la Comisión Federal, se ocupa de la defensa de las grandes corporaciones privadas. Es increíble. Y que los jueces hagan lo mismo del Poder Judicial. Entonces, en el caso de la deuda, que es tu pregunta, igual, nosotros vamos a apoyar a Pemex. ¿Cómo es que la deuda soberana, la deuda que tiene que ver con Hacienda, pague menos tasas de interés que las que paga Pemex? Si nosotros somos el aval, si las empresas públicas son del gobierno de la República, entonces vamos a apoyar siempre a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Aquí la clave está en limpiar de corrupción, terminar de limpiar de corrupción a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Es que no puedo hablar de eso, porque si adelanto, es como si hubiese dado a conocer que estábamos en negociación para comprar la refinería, se iba a distorsionar el mercado, no iba a ser posible ningún acuerdo. Lo único que puedo decir es que Pemex va a tener todo el respaldo del gobierno de la República. Ya vamos a terminar. Ya fue mucho y es muy buena noticia, la verdad, estoy lo que le sigue de contento. Estoy muy contento, porque es todo un desafío y aquí nos va a tocar a todos constatar, porque estoy optimista, de que en el 2023 vamos a estar produciendo en México las gasolinas, el diésel, y vamos a ser autosuficientes y vamos a estar constatando de que no van a aumentar los precios de los combustibles. Es una muy buena noticia. Miren, siempre venían a comprarnos. ¿A qué venían? Muchos. Pensaban que México era tierra de conquista. Lo mencionó el general Cárdenas cuando la expropiación petrolera, lo escribió en su diario. Hay una carta que se le atribuye a Adolfo López Mateos. Unos dicen que es apócrifa, pero sea real o no, es una joya esa carta. Y hay un párrafo que viene muy bien al tema en cuestión. A ver si no tienes la carta. Fíjense lo que decía Adolfo López Mateos, 1960, cuando nacionaliza la industria eléctrica. A él se le atribuye esa carta. Hay quienes dicen que no, la escribió, pero esta carta, pero para no leerla toda, hay dos párrafos que sí valen la pena. Creo que al final. Aquí está.
Solo un traidor. No. Sí. No es esta, no son estos. Es más abajo. Aquí está. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Yo diría, México es nuestro, aunque no les guste a los conservadores. México es nuestro. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. Es un hecho histórico y como llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, y se requieren de las autorizaciones del gobierno de Estados Unidos, estamos seguros que no vamos a tener ningún problema para consumar esta compra en beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias.